Alberto Bárcena sobre el primer tomo, que es de Hispania romana al reinado de Alfonso XIII. Un tomo que me contaba que usted no pensaba escribirlo. Bueno, la idea era empezar precisamente aquí. Lo que me pidió Javier fue una contemporánea. A mí se me ocurrió, como decía antes, que explicar la contemporánea sin dejar claro antes lo que es España en su esencia era muy complicado, porque la contemporánea en España lo que ha representado en buena medida es cómo destruir la esencia de lo que España es. Gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Ustedes quédense con la segunda parte de esa entrevista a Alberto Bárcena y nos vemos mañana en el Quilombo. Espero que hayan disfrutado de este especial contra la memoria histórica, que es lo que desde este espacio seguiremos combatiendo hasta que nos dejen. Mañana a las 10 más Quilombo aquí de Periodista Digital. Soy Alberto Bárcena, profesor de esta casa de la Universidad CEU San Pablo, y vamos a hablar de mi libro. La pérdida de España es el cuarto libro que publico en la editorial San Román, primer tomo. El próximo saldrá, el segundo sale en enero, pero de momento ya se ha publicado este. El romance lo que nos cuenta es la batalla de Guadalete, donde el rey visigodo, don Rodrigo, pierde la batalla y con ello se pierde España. Porque España ahora quieren quitar de en medio la España visigoda, porque es un referente de la identidad hispánica. Es que, claro, por más que quieran negarlo, durante siglos aquí hubo un reino que se gobernaba desde Toledo, en el centro de la península, mayor que la España actual, porque incluía Portugal y un trozo del sur de Francia, y ahí ya se consiguió por primera vez en nuestra historia una nación independiente, soberana, porque hasta entonces o dependíamos de Roma o según en qué época de nuestra historia, pero toda España unificada e independiente hasta los visigodos no está. Y claro, con la invasión musulmana se pierde esa España que está caracterizada por también la unidad católica, es una de las bases de la identidad hispánica, la más fuerte de todas. Los visigodos cuando llegan a España no son católicos, son arrianos, una herejía del cristianismo, pero aquí se hacen católicos. Y el rey Recaredo, en el tercer concilio de Toledo, lo proclama de ese modo. Con lo cual España, desde el 589, vuelve a ser oficialmente católica. Y digo que vuelve porque con los romanos, por supuesto, ya lo era. En el Imperio Romano, al final, todo el imperio era cristiano católico. Claro, la invasión musulmana supone una pérdida de aquella España soberana, unificada y católica. Pero no es tan total como que no se pueda recuperar. Ahora, eso fue una empresa de siglos, hasta el siglo XV no termina la Reconquista, que también se niega. Ahora mismo el término Reconquista es rechazado por toda una serie de autores y también, bueno, de pensadores, digamos, ¿no?, que hablan de conquista de los reinos cristianos. ¿Para qué? Para negar que haya una identidad anterior a la invasión musulmana, una identidad muy fuerte, que es la identidad hispánica visigoda, que tiene dos raíces fundamentales: la herencia romana y, desde luego, también la contribución visigoda y la religión católica como principal pilar y aglutinante de aquel reino. Si quitamos eso, claro, entonces no hay reconquista. A los niños parece que ahora lo que les quieren enseñar es que España, si nos remontamos en el tiempo, lo más antiguo que nos encontramos es Al-Ándalus. Luego somos parte del mundo árabe, del mundo musulmán, y es mentira. El mundo musulmán, o los musulmanes del 711, invaden un reino cristiano y lo controlan casi en su totalidad. Bueno, realmente la frontera quedó en el Valle del Tajo, consolidada, ¿no? Pero durante siglos van a estar ahí hasta que se pierde Granada por parte de los musulmanes, con los reyes católicos, ya en el 15. Es una cruzada que dura siglos, pero es la única que finalmente triunfa. Han estado integrados durante siglos sin ningún problema. Aquí durante la Reconquista, aún en tiempos de los reyes católicos, los judíos seguían practicando su religión. Cuando se toma Granada, también se permite que los musulmanes de allí, del reino de Granada, la sigan practicando. El problema, cuando viene la Inquisición a España, que la traen los mismos reyes católicos, no es un tribunal contra los judíos. Estos practicaban libremente su fe. Los musulmanes ni digamos. Pero ¿qué ocurre? El problema son los judaizantes, que son los que fingían ser cristianos por aquello de tener una mayor aceptación, digamos, o asimilarse más
a la sociedad cristiana por motivos de interés puro y duro, ¿no? Pero realmente luego en privado practicaban el sabbat y su religión judía. Y ocurre el problema de que, claro, cometían sacrilegio de manera permanente, porque fingían ser cristianos, recibían los sacramentos, iban a misa para que públicamente la comunidad cristiana pensara que lo eran, y eso es lo que los Reyes Católicos persiguen. Descubren con el paso de los años, es curioso porque durante un tiempo el tribunal funciona contra los judaizantes, pero no se mete todavía con las comunidades judías. Que claro, hay un nexo muy estrecho entre judaizantes y juderías. Los que permanecen más vinculados a la judería, de la que proceden o con la que tienen más relación, son los que generalmente judaizan. Y ya llega la expulsión de los judíos, que fue una decisión que a los Reyes Católicos les costó mucho tomar en conciencia, pero llegaron a la conclusión de que mientras estuviesen estas juderías sólidamente asentadas en España, el problema de los judaizantes, o sea, de los falsos cristianos, no se iba a poder resolver. Y en Granada, ¿qué ocurrió? Que las rebeliones de los moriscos que permanecen allí tras la toma del reino fueron de tal calibre, de tal importancia, que finalmente, aunque se les había permitido practicar su fe, ya con Fernando el Católico se les prohíbe. Es decir, que son comunidades muy difíciles de asimilar, porque aunque incluso lleguen a fingir su conversión, estoy hablando de la Edad Media, de la edad, principios de la moderna, son conversiones falsas. No es que no haya conversos auténticos, que los hubo, y además desde luego intachables, o que su descendencia pueda ser católica. Santa Teresa tiene un abuelo judío, que es el que se cambia de residencia precisamente por ello, es un judaizante, que se va de Toledo a Ávila, y por eso tenemos a la gran santa, doctora de la Iglesia, que tiene ascendencia judía. Pero un porcentaje altísimo de los que fingían la conversión eran conversiones falsas. Este es el problema. Luego, con el tiempo, ¿qué ha ocurrido? Pues que en España hay una fe, una unidad católica que se mantiene muy firme a partir de los Reyes Católicos. La Inquisición persigue también más tarde a los brotes de herejía, hablo ya de Lutero, los seguidores de Lutero, a partir del siglo XVI, porque no se permite ninguna herejía en España, igual que tampoco se permite judaizantes o moriscos falsamente conversos, ¿no? Y la Inquisición se va a mantener durante siglos, pues hasta el XIX. Y Carlos III, al que ahora tanto la progresía admira, bueno, ya tampoco, porque la progresía es cada día menos monárquica, pero al menos lo han tenido como un referente, porque era el rey ilustrado, el rey de la ilustración, de las luces, del progresismo del siglo XVIII. Cuando le preguntaron al respecto si pensaba mantener el tribunal, dijo que sí. Dijo, a mí no me molesta y a mis súbditos les gusta. Objetivo económico, aquí mataban dos pájaros de un tiro, porque se hacían con todos los bienes eclesiásticos, que no era peccata minuta, ni mucho menos. Eso en Francia ya se había hecho cuando la Revolución, siempre con algún pretexto. Aquí en España la guerra carlista. Para pagar los gastos de la guerra le quitamos a la Iglesia sus bienes. Aparte de todo lo que se especuló por parte de los expropiadores con los bienes de la Iglesia, claro, una Iglesia sin propiedades, sin edificios, sin rentas, queda desarticulada. Y había ya en el siglo XIX español un componente claramente anticlerical, de también influencia masónica muy fuerte, que convierte a los liberales españoles, por definición, en enemigos de la Iglesia. No todos los liberales son igualmente contrarios a la Iglesia, pero aquí yo sostengo que se utiliza erróneamente el término anticlerical, porque parece que están contra el clero. Lo que están es en realidad contra la religión católica. Y claro, la manera de que no siga impartiéndose la doctrina católica es desarmar la Iglesia. El día que la Iglesia, el clero en general, se queda sin bienes, sin rentas, sin ingresos, sin edificios, la función que habían venido desempeñando desde la Edad Media, uno de cuyos componentes esenciales, aparte de la asistencia social, que el Estado se desentendía, era la educación. Y la educación ha sido el caballo de batalla desde el siglo XIX. Y una Iglesia en ruinas, quiero decir, expropiada, exclaustrada, porque vino el decreto de exclaustración, tenían que abandonar sus edificios en el caso del clero regular,
pues naturalmente queda en una situación de inferioridad muy clara, pierde presencia social y desde luego en el campo de la educación, pues todas esas escuelas que se mantenían por parte del clero regular es que sencillamente desaparecen. Se volverá a repetir el mismo esquema en el siglo XX con la Segunda República. Pero más que la ambición de quedarse con sus bienes, que por supuesto cuenta, está el objetivo de que la Iglesia desaparezca del mapa social, y deje de transmitir la fe. A eso me refiero cuando digo que fue desastrosa y que tenía una finalidad no puramente económica, sino también ideológica. Es que España, se entiende que los españoles del siglo XVI pensaran que Dios les había puesto una misión por delante, ¿no? Ese mesianismo español tan criticado, si nos fijamos en los acontecimientos que coinciden en el tiempo, tenemos la toma de Granada, se acaba el Islam en el occidente europeo, se acaba la última cruzada, cosa que se celebra enormemente en toda Europa, no solo aquí. Con ello viene la reunificación de España, nada menos, después de siglos de reconquista y división interna de los cristianos españoles. Y, hombre, ese mismo año se produce el descubrimiento de América, que es una empresa española, y se encuentra un nuevo mundo por evangelizar. Si a eso le añadimos que, coincidiendo también con ello, surge la herejía luterana, muy poco tiempo después, en 1517, es ya la ruptura definitiva cuando se convoca a Lutero a las dietas imperiales. La última es la de Worms, a la que acude ya Carlos V. Ahí viene la ruptura y Carlos V declara abiertamente que mantendrá el dogma católico y consagrará toda su vida, su sangre, sus amigos y todos sus esfuerzos para mantener la integridad del dogma católico, y dice él que profesaron mis abuelos, los emperadores de Alemania, los reyes católicos de España. Si el catolicismo no retrocede todavía más de lo que lo hizo ya en el siglo XVI en Europa ante la herejía, es por los tercios españoles. España es la única nación que ha entregado todo, que ha antepuesto sus intereses, digamos, políticos, económicos, materiales, en definitiva, a la defensa del ideal religioso. Y claro, sin los tercios no se entiende que el propio imperio alemán no tuviera todavía un crecimiento mayor allí, el protestantismo, porque en la guerra de los 30 años, donde España no ganaba nada, el emperador a solas, el emperador alemán, que era católico, un Habsburgo, pariente por mil sitios de nuestros reyes españoles, no hubiera tenido fuerza para contener ese crecimiento protestante, aunque al final esta guerra es una victoria protestante. La paz de Westfalia consagra toda una serie de nuevos territorios, convierte el imperio en un mosaico ya ingobernable de territorios, muchos de ellos protestantes, pero si no hay todavía más avance, y en el caso de Francia es más notorio, las guerras de religión de Francia del siglo XVI, sin la intervención de los tercios españoles que venían desde Flandes para impedir que un protestante, Enrique de Borbón, tomara la capital como rey ya de Francia, el futuro del catolicismo allí, en Francia, insisto, era desde luego muy sombrío. La obra de España en América, que es una obra que no tiene precedentes en ningún imperio, primeramente que es que lo que España construye en América no es un imperio colonial. Lejos de ello, los españoles del siglo XVI y del XVII, incluso del XVIII, lo que llevan allí es su propia cultura, su propia civilización, sus instituciones, es decir, que aquellos de América no son precisamente colonos ni esclavos ni nada parecido. Esclavitud había como la había en el norte, con los africanos que trajeron de allí exprofeso, pero los indígenas en territorio español lo que fueron ante todo fue evangelizados rápidamente, y se habla mucho de la sangre derramada. Ese indigenismo que ahora es muy fuerte allí, ese llamamiento a las antiguas religiones precolombinas, lo que está presente ya es en el siglo XIX, cuando las independencias de Hispanoamérica, cuando se pierden los virreinatos españoles de América, ya son las sectas masónicas las que colaboran en ello de una manera muy eficaz. Y por supuesto tienen un objetivo claro, que es atacar a la Iglesia Católica. De manera que se forja una leyenda negra, o mejor dicho, allí, en los antiguos virreinatos, arraiga con fuerza esa leyenda negra por obra
precisamente de las logias. Con lo cual, España es un país criminal, ha tenido una influencia nefasta, y cuando hablan de recuperar su antigua cultura y empiezan a levantar monumentos a los caudillos que lucharon contra los españoles, en cualquier país hispanoamericano nos los encontramos por todas partes, olvidan comentar que los españoles acabaron con una civilización que tenía grandes logros, ahí quedan los restos arquitectónicos, pero que todavía estaba en un estado, en muchos aspectos, de subdesarrollo cultural evidente, ¿no? Por no conocer ni la rueda siquiera, ni la escritura. Por más que quieran ver símbolos ya de que se iniciaba, no había escritura. Y lo que sí que había era una religión donde obligatoriamente tenían que ofrecer sacrificios humanos a sus dioses. El Imperio Azteca tenía un calendario, digámoslo así, litúrgico, que contemplaba no menos de 10.000 sacrificios humanos al año. Eso es lo que se encuentran los españoles a su llegada. De haber permitido esa religión allí, lo que se estaba permitiendo era un genocidio religioso entre la propia raza indígena. Eran los aztecas los que, de los pueblos que tenían sometidos, solían sacar el mayor número de víctimas que tenían que ofrecer a sus dioses. De esa parte no se quieren acordar, pero eso es la religión precolombina. La Iglesia está sufriendo una crisis. La Iglesia es católica, por definición, es universal. Su mensaje, por mandato evangélico, tiene que llegar a todo el mundo, evidentemente. Yo no soy quien para juzgar, desde luego, el magisterio de ningún papa, pero ciertamente lo que no podemos es caer. También yo creo que este papa actual está siendo instrumentalizado dentro de la propia Curia Vaticana por quienes quieren llevar adelante reformas como las que ya afloran en Alemania, de los obispos alemanes, claramente heréticas, anticatólicas. Y claro, el hecho del sínodo de la Amazonía pues ha sido un instrumento que se está utilizando también para dar la razón, en última instancia, a los neoindigenistas, que desde hace ya décadas, no desde el siglo XIX, con más fuerza, ya desde finales del XX, pretenden descristianizar precisamente aquel continente. Y les está costando, porque la fe es mucho más fuerte de lo que parecía allí. Están encontrando resistencias inesperadas. Pero eso en realidad viene propiciado desde Naciones Unidas, desde los propios Estados Unidos, que han ido introduciendo allí sectas o iglesias protestantes con un enorme apoyo económico, porque todo lo que sea restarle presencia a la Iglesia Católica ha sido muy apoyado con dinero extranjero, no precisamente hispanoamericano. El relativismo moral es algo inaceptable para un católico, pero eso ya estaba dicho por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, Centesimus Annus, lo dice con toda claridad. Quien se adhiere a la verdad, hablaba de los años 90, bueno, del 91, para ser exactos, ya no es fiable desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud propia del demócrata es la escéptica, agnóstica, escéptica. Así que la defensa de la verdad, quien se adhiere a la verdad firmemente, quien proclama su fe, simplemente eso, ya no es fiable. Han conseguido, en ese entramado internacional, que no se hable de religión. En España especialmente. La clase política no menciona ese tema nunca, porque ya no resultarían fiables. Y han asumido ese discurso. Y Benedicto XVI habla en los mismos términos, solo que todavía más claro, porque acuña el término de dictadura del relativismo. Horas antes de ser nombrado papa, precisamente, o de ser elegido, en la misa que celebra él como cardenal todavía Ratzinger, lo dice: hemos caído en una dictadura del relativismo, donde, claro, se utiliza como mordaza contra el católico, incluso la defensa, no digo ya de una determinada manera de ver el mundo y el hombre, sino la defensa de los derechos fundamentales del hombre, ha caído bajo el hacha del relativismo. Por eso, claro, hoy en día los nuevos derechos que se quieren imponer, desde Naciones Unidas también, son los nuevos derechos tienen una raíz común, o un pilar, que es el común a todos, ¿no? El derecho a elegir. Eso nos lo están vendiendo desde la Revolución Cultural de los 60. Suena muy bien, lo han cuidado mucho, el lenguaje está muy cuidado. El derecho a elegir parece que hace al hombre por fin ya totalmente libre, cuando no es así.
y le están además entregando un derecho que no tiene, como es el derecho a elegir entre vida y muerte. Por eso las asociaciones pro aborto en los Estados Unidos siempre se han llamado pro-choice, pro-elección. Pues mire usted, señor o señora, podemos elegir dentro de un marco concreto. Tenemos derecho a elegir muchas cosas en nuestra vida. Lo que no tenemos derecho es decidir si alguien tiene que vivir o no. Y como dice Juan Pablo II también en Evangelium Vitae, hoy lo que era delito se ha convertido en derecho. Y quienes más obligación tenían de velar por la vida del inocente, por su indefensión y por su grado de parentesco, son los que lo matan. O sea, estamos asistiendo a una inversión absoluta del orden natural. Y por supuesto ahí la Iglesia, ¿qué puede decir? Más que defender su doctrina, si dejara de defender la vida, o reconociera que nosotros podemos redefinir nuestra identidad a voluntad propia, negando la biología, negando lo que nos ha sido dado, la ideología de género que se ha impuesto, dejaría de ser Iglesia Católica. Gracias a Dios, todavía en el mes de junio de este año, la Congregación para la Educación Católica ha publicado un documento del que se ha hablado bien poco sobre la educación, donde habla de ideología de género y lo califica como de instrumento pensado directamente para acabar con la familia. Es muy interesante acabar con la familia, la que ya han apellidado tradicional. Claro, porque ahí es donde se transmiten valores, principios y, evidentemente, la religión. Con lo cual hay que desarmar eso.